Buenas noches hermanos, sean todos bienvenidos. Hoy va a ser ya nuestra última lección. Por ahí nos tuvimos que saltar este libro para poder continuar con el libro de Apocalipsis, pero en el orden Judas, el libro que vamos a estudiar hoy, está antes que Apocalipsis, pero con este libro vamos a cerrar ya esta serie que estuvimos dando más de un año acerca de una introducción a la Biblia, y realmente es una breve introducción a cada uno de los libros de la Biblia, porque estudiar a profundidad cada libro pues nos hubiera llevado como mucho más tiempo. Pero la idea principal de la iglesia, de nosotros, es que dar una introducción a cada uno de los libros nos motive a leer cada libro completo y pues ya tener una idea más o menos de lo que nos va a hablar, para evitar desviarnos y sacar algunas conclusiones o textos erróneos. Y estos estudios, al menos a lo personal, sí me ha servido mucho a poder comprender más cómo habla acerca de Jesucristo, cómo el Evangelio está siendo expuesto en cada uno de estos libros, aunque no pareciera ser así. Y al final, hermanos, pues vamos a estudiar Judas para cerrar el año. Ya dirá el Señor qué es lo que seguiremos estudiando a partir de 2024, pero quiero que me acompañen a hacer una oración antes de empezar a ver lo que este libro final de Judas tiene que decirnos. Señor, te damos muchas gracias por la bendición que nos das de estar aquí, poder finalizar este año estudiando tu palabra. Y gracias por cada uno de los que están aquí presentes y los que nos siguen en transmisión, los que han seguido cada uno de los estudios que se ha dado de cada libro. Y te pedimos que hoy nos ayudes, Señor, a entender los misterios que existen en tu palabra, los cuales han sido revelados a todos nosotros, y que esto sea de edificación para cada uno. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, nos vamos a enfrentar a un libro muy corto. Este libro de Judas solamente tiene un capítulo y solamente 25 versículos. Es uno de los libros más cortos, acompañados como la carta de Filemón y la tercera carta de Juan. Entonces, vamos a echar un vistazo a lo que es esta carta. Primero, vamos a ver quién es su autor, ¿sale? Porque Judas es un nombre muy común para esta cultura. Es así como, no sé, ¿cuál es el nombre común aquí últimamente? El Brian, Kevin, Carlos, ¿no? Abundan los Carlos. En esa época, Judas también era uno de esos nombres que, o sea, todo el mundo ya tenía que tener dos nombres, ¿no? Judas, ya tenemos al traidor, ¿no? Judas Iscariote. Y tenemos a otro Judas y Judas por acá. Entonces, vamos a leer el primer capítulo de Judas, el único capítulo que tiene. Vamos a leer el versículo 1, que nos va a dar la introducción a quién está escribiendo esta carta. Capítulo 1, versículo 1 dice: Judas, ahí tenemos al autor. Pero si lo dejáramos así como mencionábamos, estaríamos batallando para saber qué Judas fue el que escribió. Entonces nos da una idea además de quién es este Judas. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Ahora es importante hacer notar lo que el apóstol nos quiere, más bien lo que el autor nos quiere decir en esta. ¿Por qué? Porque si tiene una idea errónea, y ese momento lo platicábamos con Carlitos, ¿cuántos tienen la versión de la Reina Valera? ¿Cuántos tienen en su Biblia la Reina Valera? Pueden ver lo que dice en la introducción. Casi todas las Biblias traen una introducción antes de empezar los capítulos, y dice epístola según tal, o evangelio según tal, ¿no? ¿Qué dicen sus Biblias, hermanos? No sé si todos lo tengan. Al menos, si tienen la aplicación de YouVersion, ahí también aparece, por ejemplo, antes del primer capítulo de Judas, dice la epístola universal de San Judas, apóstol. Esa es una observación que me daba hace un momento Carlos. Y si leemos nuestras Biblias, yo traigo aquí la Biblia de las Américas,
En la introducción dice la epístola a Judas, a secas, nada más. Entonces, se tiene la creencia de que el autor de Judas es Judas el apóstol, un apóstol de Jesucristo. Sin embargo, el versículo 1 no nos está dando esa idea, porque primero el autor del libro no se está identificando a sí mismo como un apóstol, a diferencia de quién, no sé, por ejemplo, Pablo. Cuando introduce alguna de sus cartas, se nombra, sí, yo soy Pablo, siervo de Jesucristo. Por ejemplo, ahorita estamos estudiando Romanos, llamado a ser apóstol. O Pablo, apóstol de Jesucristo. Y hace esa mención tan clara de que él es un apóstol. Sin embargo, si leemos nuevamente el versículo 1, dice Judas, siervo de Jesucristo. Entonces, de primera instancia nos está dando la idea de que el autor no es el apóstol. Hay que sacarnos esa idea de que es un apóstol de Jesucristo quien escribió esta carta. Tampoco es Judas Iscariote. Ese Judas Iscariote, para hacer mención, no es él quien escribió esta epístola, sino hace otra referencia. Primero se identifica como siervo de Jesucristo y después menciona que es hermano de Jacobo. Y otra vez nos encontramos con otro dilema. Este Jacobo que se menciona aquí nos lo dice también a secas. Entonces, ¿quién es este tal Jacobo? ¿Quién es este tal Judas? ¿Cómo podríamos nosotros identificarlos por las palabras que nos está dando el autor? En la creencia que se tiene sobre este libro, hermanos, es que al mencionar solo a Jacobo, es como si mencionáramos a un personaje muy, muy importante y sobresaliente que no tiene la necesidad de tener otro título adicional, ¿no? Si nosotros decimos Carlos, ¿a quién nos referimos? No sabemos si es Carlitos nuestro pastor, Carlos Rojas o el papá de Carlitos. Pero en esta idea del autor, al referirse a hermano de Jacobo, está haciendo una mención no a la hermandad como nosotros somos hermanos en Cristo, sino a una unión de sangre, algo que lo une como familia de Jacobo. ¿Y quién es este hermano de Jacobo? Pues es uno de los prominentes líderes en Jerusalén, el autor de la carta del libro de la carta de Santiago. Entonces, identificamos al autor como Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo. Este es el autor de esta carta. Ahora, algo que me llama la atención es que Judas y Jacobo no eran solamente cualquier persona que llegaron a un liderazgo, a un pastorado o a ser mencionados en la Biblia al tener dos cartas, porque tenemos la de Santiago también. Si buscamos Mateo capítulo 13, versículo 55, nos vamos a dar cuenta de que este personaje también en la historia es un personaje importante. $13.55 dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Es decir, ¿quién era este hombre? Hermano de Jacobo, pero además era hermano de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, algo que me llama la atención de su mención de a él referirse como siervo de Jesucristo y no hermano del Señor Jesucristo, da una idea interesante de que, primera, él si llegó a escribir esta carta y ser aceptada, porque vamos a ver a lo largo de la lectura que utiliza algunos libros apócrifos para hacer ciertas menciones, no atribuye, por así decirlo, su éxito o que él tenga que ser escuchado por el simple hecho de ser hermano de nuestro Señor Jesucristo, sino que, de hecho, Judas no fue de esas personas que sirvió al Señor, de hecho hasta lo rechazaba
Y si no fue hasta que Jesús resucitó y estaba con los apóstoles que Él se convierte de igual forma y llega a compartir también el mensaje del Evangelio. Pero es hasta la muerte de Jesús que Él se convierte. Y entonces podemos decir que después de ver todo lo que su hermano, vamos a decirlo así, en la carne, su medio hermano hizo, Él no se identifica solamente por eso, sino que Él hace esta mención de ser siervo de Jesucristo al estar bajo la autoridad del Señor después de haberlo reconocido. Entonces, esta primer parte del autor nos dice mucho acerca de la importancia que tiene esta carta de un hombre que no se identifica por la sangre o usa la autoridad de Jesucristo para hacerse notar, sino que se identifica solamente como un siervo más, así como todos los demás autores. Como ya lo mencionamos, otra parte de este libro es que su género es epistolar, es una carta. Y esta es una carta que nos va a transmitir un mensaje en particular. Es una carta muy, muy corta. Ahora, para poder saber en qué fecha se escribió, tengo que mencionar que esta carta toma como referencia otro libro, otra carta que ya se había escrito antes, y es la segunda carta de Pedro. La segunda carta de Pedro es la fuente principal de muchos de los versículos o pasajes que el autor Judas utiliza para su mensaje, que en un momento lo vamos a ver. ¿Y en qué fecha aproximadamente se cree que se escribió esta carta? Se escribió entre el año 60 y 67 después de Cristo. Muchos hacen mención, o algunos autores hacen mención de que no se pudo haber escrito mucho después, debido a que esta carta tampoco menciona algunos detalles como la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo, que tenga que ser como sobresaliente, sino que va a tocar, en un momento vamos a ver eso, va a atacar un problema muy, muy en particular. Entonces, como hemos mencionado, no hay una fecha exacta, pero entre el 60 y el 67 después de Cristo esta carta pudo haber sido escrita y debió haber sido después de la segunda carta de Pedro. Esto porque si vemos la segunda carta de Pedro en el capítulo 2, versículo 1, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, nos está hablando esta carta como si hubiese algo en un tiempo futuro, algo que va a ocurrir. Primero menciona, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, hablando del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y dice, así como habrá también, hablando de un tiempo futuro, falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Entonces, esta carta menciona que se van a introducir en un tiempo futuro falsos maestros, falsos profetas, y el libro de Judas, si vemos el capítulo 1 y vamos a ver el versículo 3 en adelante, dice: amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de vuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde hace mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Entonces, si nos damos cuenta en la Escritura y cómo se utilizan los tiempos de la Escritura, nos damos cuenta que esta carta está cumpliendo lo que el apóstol Pedro había mencionado en su carta. Entonces esta carta se escribe tiempo después y está dando a entender algo que tenía que ocurrir en este tiempo. Ahora, para entrar al tema, ¿cuál es el tema general de esta carta, hermanos? Acabamos de leer el versículo 3 y les pide algo en particular a ellos. Exacto. El apóstol empieza a introducir,
es necesario, amados hermanos, ustedes, hablando desde el versículo 1 que le dice, ustedes que son llamados, ustedes la iglesia, aquí vamos a ver que está dirigido a un grupo de hermanos, y son hermanos y es un grupo en particular. Por las ideas que se introducen y por los ejemplos que se van a utilizar más adelante, ejemplos del Antiguo Testamento, ejemplos de personajes muy particulares y libros apócrifos, es muy probable que se esté dirigiendo a un público judio-cristiano, que conocen los escritos antiguos, que están relacionados con este tipo de lectura y que no da más detalle acerca de cada uno de estos eventos, porque el autor da por hecho de que los conocen. Pero son judio-cristianos, aquellos que se han convertido al Señor, y estos es a los que él llama llamados, amados en Dios. Entonces, la carta está dirigida a la iglesia y, como menciona nuestra hermana Greta, les está dando una instrucción, les está dando una orden. Deben contener ardientemente por la fe. Pero, ¿por qué? Entonces, si nos hacemos la pregunta, ¿por qué Judas les está pidiendo que contiendan ardientemente por la fe? ¿Cuál es la idea que les está dando? ¿Cuál es el motivo? Y este es el tema general de este libro. En el versículo 4 vamos a ver que el tema general es una advertencia que el apóstol, el autor está dando en contra de falsos maestros y sus doctrinas. Porque dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. El objetivo principal o el tema general de la carta es la advertencia contra falsos maestros y sus doctrinas. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta carta? Ya les advierte que habrá falsos maestros. Y el propósito de la carta no solamente decirle, tengan cuidado, o ya se han infiltrado, ya están en las iglesias, está junto a ti, a tu izquierda, a tu derecha. Cuidado, hermanos, no va a ser que tengamos por aquí algún infiltrado, un lobo vestido de oveja. Puede ser. ¿Cómo los podemos identificar, hermanos? Si solamente decimos, a ver, vamos a hacer un ejercicio ahorita. Identifiquen quién es un falso maestro aquí. Y no volteen a ver todos ahí Olivares. Es difícil solamente con la mera vista. Entonces, su tema general es la advertencia y el propósito de la carta es identificar, hacerle saber a la iglesia cómo identificar a los falsos maestros, cómo descubrir cómo ellos son. La carta, a diferencia de algunos otros pasajes, como no sé, me acuerdo mucho de la carta a los tesalonicenses, que el apóstol Pablo envía esta carta en contra también de falsos maestros, pero ¿cuál era el tema principal ahí? En la segunda carta a los tesalonicenses, la venida de Cristo. Pablo aborda específicamente la doctrina del Señor, del día del Señor, y les advierte que no escuchen esas falsas enseñanzas. Y les empieza a desglosar, esto tiene que ocurrir primero antes de que el día del Señor venga. Y vemos que cuando se advierte de falsos maestros, la mayoría de las cartas explica un tema en particular. Sin embargo, el libro de Judas, la carta de Judas, no va a tratar un tema en específico. Sí menciona algunas cosas, como leímos en el versículo 4. Primero, dice que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Niegan a nuestro único, soberano y Señor Jesucristo. Es decir, están negando la deidad de Jesús. Y ese es un tema grave. Sin embargo, a partir del versículo 5 hasta el versículo 22, me parece, 22-23, no empieza a hablar de un tema en particular, sino empieza a abordar las características, la forma de vivir de estos falsos maestros. Y esa es la forma en la que nosotros, hermanos, al igual que esta iglesia, podemos tomar como ejemplo para saber cómo identificar a un falso maestro. De entrada, tenemos que ver lo que enseña, si está de acuerdo o no a las Escrituras. Y para eso tenemos un gran trabajo el ponernos a estudiar y reflexionar si cada mensaje que se nos comparte los domingos, los jueves, está
dentro del margen de las Escrituras. Pero otra cosa en la cual el autor de este libro hace mención es que se fijen en su comportamiento, en su forma de ser. Entonces, vamos a adentrarnos un poco al bosquejo de este libro. Y este libro, para mí, yo siento que es un libro muy corto. Realmente no hay retos de interpretación más que la mayoría de las figuras que aparecen. Temas teológicos no podemos identificar a gran profundidad más que la doctrina de Cristo, donde pues las personas, estos falsos maestros lo niegan, y vemos un tema que trata también acerca de la apostasía de estas personas al negar al Señor Jesucristo, porque son personas que se han infiltrado, que están con los hermanos escuchando, pero también están negando al Señor. Entonces vamos a ver un poco del bosquejo. Es un bosquejo sencillo. Como toda carta, empieza con un saludo y empieza a introducir, empieza a decirse que él es Judas, y al final termina diciendo misericordia, paz, amor os sean multiplicados. Y dentro de esto mismo está diciendo a quién va dirigido dentro del saludo, ¿no? Va dirigido a los llamados, amados en Dios y Padre y guardados para Jesucristo. No dice exactamente quién es. Pudiera tratarse también de una carta circular que iba de iglesia en iglesia, de ciudad en ciudad, pero no especifica el grupo de personas a la cual está dirigida. Sin embargo, por los llamados, amados en Dios y Padre, entendemos que son personas que creen en el Señor. Después vamos a tener un encargo inicial. En el versículo 3 y 4, Pablo hace una exhortación, lo que acabamos de ver, acerca de contender, una exhortación a contender por la fe. ¿Por qué? Porque hay unos hombres que están distorsionando la gracia de Dios. Y ese es el primer encargo que da el autor de esta carta. Empieza a exhortar a los hermanos y después empieza una serie de advertencias contra los falsos maestros. Esta serie de advertencias va a poner ejemplos del Antiguo Testamento donde vemos rebelión y la justicia de Dios rebelándose contra estos impíos, contra estos rebeldes. Eso lo va a abordar del versículo 5 al versículo 10. Después va a mencionar algunos otros ejemplos de rebeldes que corrompieron a otros a pecar. Es decir, no se conformaron con solamente pecar ellos mismos y condenarse, sino que arrastraban a otros a hacer exactamente lo mismo. Lo vamos a ver del versículo 11 al 13. Y por último, empieza a dar una advertencia contra los falsos maestros del versículo 14 al versículo 19. Y va a terminar con unas exhortaciones finales para animar al pueblo, para animar a los creyentes, porque el capítulo final da una esperanza para todos los que están en Cristo Jesús. Y termina con el encargo final para estas personas. Entonces, quisiera detenerme un poco aquí y abordar justamente lo que la advertencia quiere dar a notar. Tenemos tres cosas aquí. Del versículo 4 en adelante vamos a ver una serie de características de cómo son estos falsos maestros. Después, en el versículo 20 al 23, que es otra forma de tener como este bosquejo, vamos a ver cuál debe ser nuestra respuesta. ¿Sale? Vamos a ver cómo nosotros debemos reaccionar ante estas personas. Y por último, vamos a ver cuál va a ser el resultado de nuestra respuesta. ¿Sale, hermanos? Entonces, aquí quiero que todos participemos y hagamos un ligero ejercicio para ir describiendo. Tengo como 20 características más o menos de cómo va desglosando el autor a estos falsos maestros. Entonces, vamos a aprovechar el tiempo, hermanos. Vamos a ir identificando en el versículo 4 una característica de estos falsos profetas, de estos falsos maestros. ¿Quién me puede decir una que identifiquen en el versículo 4? Ahí tengo creo que 6. Ahí tenemos una, impíos. ¿Quién dijo impíos para dar una estrellita? Impíos, ahí tenemos una primera característica. Otra dice nuestro hermano Israel Olivares, encubiertos.
¿Qué otra cosa vemos en el versículo 4? Niegan a Dios, exacto. Eso no está en pantalla porque no se lo pasé a Dieguito, por si quieren hacerme trampa. Convierten en libertinaje la gracia de Dios. Son personas completamente inmorales. Entonces, ¿qué otra cosa? ¿Alguno encuentra algo más? Niegan a Jesucristo. Exacto, bueno, es lo que mencionó nuestro hermano Onésimo. Entonces, ahí vemos unas cuantas características. Ahora vamos a saltarnos al versículo 8. Ahí tenemos otras 4 características de falsos profetas. Soñadores. Son soñadores. Ahí tenemos la primera característica. Nuestro hermano Carlos Tapia ya nos dio la respuesta. ¿Qué otra cosa encontramos? Rechazan la autoridad. También tenemos otra idea de aquellos falsos maestros, aquellos que rechazan la autoridad. ¿Qué otra cosa tenemos? Exacto. Prácticamente mancillan la carne, blasfeman de las potestades superiores. ¿Se dan cuenta que la descripción que está haciendo ahorita es toda la serie de cosas que podemos, con las cuales podemos identificar? Ahora nos brincamos al versículo 10. En el versículo 10 nos sigue diciendo cómo son estas personas. Blasfeman. Pero, ¿mande? ¿Son blasfemas? Ajá. Exacto. Dice que blasfeman, pero no solamente blasfeman, lo que dice Carlitos, es la idea completa. Son ignorantes porque dice que blasfeman de las cosas que no conocen. También menciona que se corrompen como animales irracionales. Otra característica. Versículo 11, podemos encontrar más. Son semejantes a Caín, o sea, sanguinarios, iracundos. Aquel que mató a su propio hermano. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿No? ¿Por qué? ¿Cuál fue el error de Balaam? Dinero. El billete. Perecieron en la contradicción de Coré. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Ya lo habíamos mencionado hace un momento, ¿no? Rechazan la autoridad, se rebelan contra los líderes. Versículo 12, fíjense, para no hacerlo tan largo, vemos que en el versículo 12, 13, 14, 15, 16, 18 y 19 sigue dando una lista larga. Por ahí si se los muestro más o menos por aquí. O sea, es una lista que si ahorita seguimos viendo, o sea, es una lista muy, muy larga. Y esa es la idea del autor. No que veamos su doctrina solamente, sino cómo con sus obras ellos están negando a nuestro Señor Jesucristo y cómo ellos también van a persuadir a otros de cometer las mismas acciones, los van a convencer. Y nos da por eso, si leemos cada uno de estos ejemplos a detalle, vamos a ver, por ejemplo, en la historia de la rebelión de Coré. ¿Quién se estaba rebelando? Coré, en Números 16, vemos que esta rebelión, ¿a cuántos se llevó? A muchos del pueblo por seguir la misma idea de esta persona. Entonces, el autor está dando la idea de que estas personas son peligrosas no solamente por lo que puedan enseñar, sino por su forma de vivir y cómo nos pueden arrastrar a nosotros. Esas conversaciones que se pueden llegar a tener, esas ideas en lo secreto, esas ideas en contra de las autoridades que el Señor ha puesto tanto en la iglesia como en el mundo, ¿no? Aquellos que podemos decir, ¿qué tan malo va a decir? Ay, pues qué mal está la 4T, ¿no? En contra de ese cabecita de algodón. O de esos partidos políticos y decir, estamos en contra de ellos, aunque seamos creyentes, aunque sepamos que Dios, por su soberanía, por su voluntad, decidió decir, pues ellos van a ser los que van a gobernar el país, el estado donde están.
Deberíamos de confiar en lo que dice Romanos, ¿no? Que Dios puso esas autoridades. Nosotros deberíamos orar por ellos, no para que cambien, no para que nos vaya mejor a nosotros, sino para que no hagan lo peor de lo que pueden hacer, porque son personas perversas, impías. Nos está hablando de hermanos, de identificar a los hermanos que están dentro de la iglesia y que cumplan estas características y que no nos lleven a errar igual. Entonces, una vez que él dice, pues aquí están las características y son muchas, ahora vamos a ver en el versículo 20 al 23, ¿qué debemos de hacer? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Dice el versículo 3 que debemos de contender ardientemente por la fe, y eso denota un esfuerzo de parte de nosotros. Pero ¿cómo debemos esforzarnos? Entonces, vamos al versículo 20. ¿Y qué dice? Agarrémoslos a palazos una vez que identifiquemos al que está de blasfemo. Démosle la boca para que ya no esté hablando, ¿no? ¿Qué dice? Primero dice edificarnos. ¿Cuál es nuestra santísima fe? Jesucristo. Ya lo vimos en las clases de Cristología, la fe mesiánica. Seguir fortaleciéndonos, seguir edificándonos. ¿Cuál es la idea de edificar? Construir, como de un arquitecto, ¿no? Es la construcción de nuestra fe, que entre nosotros, dice, edificándonos en vuestra santísima fe, haciéndolos los unos por los otros. Así vamos a contender, a decirle al hermano, está mal que reniegues contra los líderes, mejor oremos, mejor pidamos porque el Señor toque su corazón y Él pueda conocer el Evangelio. Mejor oremos por esas personas que tienen necesidad, mejor hagamos algo por el prójimo. Esa es parte de edificar, es decir, compartamos el Evangelio, sigamos compartiendo el Evangelio. Otra característica que nos da de cómo contender, de la idea que nos da de nuestra respuesta contra estos falsos maestros, en el mismo versículo 20 nos dice, orando en el Espíritu, ¿no? Y ya sabemos que la idea de orar en el Espíritu no se refiere a algo místico, no se refiere a tener esas alucinaciones, el hablar en lenguas, el tener la risa santa o todo eso, sino se refiere a estar en una completa llenura, orando en la dirección, estando sujetos, controlados por el Espíritu de Dios. El versículo 21 nos dice otra cualidad, otra respuesta que nosotros debemos dar ante estas personas. ¿Cuál es? ¿Cómo dice? Conservaos en el amor de ¿quién? De Dios. Y es algo importante. Nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Y tener en cuenta esto, el amor de Dios es lo que sobrepasa todo. Es el que nos puede ayudar a amar al prójimo, porque si fuera por nuestro propio amor, sería difícil amarnos los unos a los otros. Entonces, esa enseñanza de conservados en el amor de Dios, sí o no está relacionada a las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, de cómo debe ser el amor. ¿Quién nos amó así? ¿Quién nos dio el ejemplo de amarnos de esa forma? Cristo. Entonces les da otro ejemplo: conservaos, mantener ese amor. Ahí en el mismo versículo 21 nos dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Nos enseña que nuestra respuesta ante estas personas es no esperar en sus resultados de ellos, sino en nuestro Señor Jesucristo, que nos dará la vida eterna. También nos dice otra cosa importante en el versículo 22. Dice, a otros que dudan. ¿Qué hay que hacer con los que dudan? Darles un zape para que no duden, decirle, vámonos. Convencerlos. ¿Convencerlos de qué? Exacto. Convencerlos de lo que ellos, de lo que tal vez están. ¿Quién los hace dudar? Falso profeta. Lo está diciendo aquí, los falsos profetas los van a hacer dudar. ¿Sí o no los hacen dudar? Es decir, en algún momento dicen, bueno, si esas personas están haciendo mal, ¿por qué les va bien? ¿Por qué no son descubiertos?
¿Será acaso que el Evangelio o que Jesucristo no los va a condenar? ¿Será acaso que Cristo realmente haya sido el Hijo de Dios? ¿Será cierto lo que ellos predican y enseñan? Entonces, va a haber hermanos que duden y nuestra labor va a ser convencerlos. Y es una labor que nosotros tenemos que estar al pendiente. En versículo 23 dice otra cosa. A otros dice: salvad, arrebatándonos del fuego. ¿Qué significa esto, hermano? O sea, ¿realmente nosotros podemos salvar a otros? No la salvación, entonces la salvación es por obra, la obra de alguien más que me salve, ya no es por fe. ¿A qué se estará refiriendo el autor con a otros salvad, arrebatándolos del fuego? ¿Cuidarlos? Dejarlos ver por ellos, o sea, que no vayan, sigan en ese camino de peligro. Podríamos decir que es como el siguiente nivel, o sea, ya no está dudando, ya definitivamente está con ellos, empezando a seguir esas ideas extrañas. Y dice, versículo 23, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. O sea, de verdad ya no deberíamos de tocarlos, ¿no? A lo mejor trae una camisa de la América y no, pues esos no hay que, están contaminados por la carne, ¿no? Hay que decir la verdad, hermano. ¿Se refiere a su forma de vestir física realmente? Es como parte de lo que mencionaba hace un momento. No hay grandes retos de interpretación como en otros pasajes o en otras cartas, pero sí la interpretación de estas figuras que hace mención, no realmente no es tocar su carne, no es que el hermano Carlos Rojas agarre y se quita el suéter y ya no la toco porque no vaya a ser que me vuelva americanista, ¿no? No vaya a ser que me contamine esas ideas. No vaya a ser que al rato por tocar el suéter, los lentes, el zapato, el pañuelo, pues ya un espíritu entró en mí y ahora voy a empezar a blasfemar y a ser como un falso maestro. No se refiere tanto a eso, sino se refiere al cuidado que nosotros debemos de tener con esas personas, al cómo nos acercamos, sabiendo que este tipo de personas, aparte, bueno, entran encubiertos y si los empezamos a descubrir, las personas tratan de seguir engañando. Y no vamos a hacernos los valientes. No, pues yo ahorita lo convenzo y me lo agarro a palazos y de que entiende. Menciona que con esas personas nosotros debemos de tener cuidado con ellos. Hay que orar, hay que conservarnos en amor, como menciona, seguir edificándonos, pero tener cuidado, mucho cuidado de esas personas. Y termina diciendo el resultado que vamos a tener nosotros después de hacer estas cosas en el versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, ¿quién? Nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potestad, ahora y por todos los siglos. Amén. Nos da una esperanza, hermanos, porque dice al principio de la carta, a los llamados, amados en Dios Padre, y guardados para Jesucristo. Parece que el versículo final, los versículos finales de esta carta termina exactamente diciendo lo mismo. Tengan la esperanza, amados hermanos, de que ya están infiltrados entre ustedes personas, falsos profetas, que los van a querer engañar. Pero da una esperanza a quienes, a los que han sido llamados, a los que han sido guardados. ¿A qué? A que Jesucristo va a ver por ellos, aquel que es poderoso para guardarlos sin caída, es decir, aquellos que no van a ser convencidos, aquellos que estén firmes. Nuestro Señor Jesucristo va a ser que nos va a salvar, dice, y el único y sabio y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Hay una esperanza para todos aquellos que no somos falsos maestros. Y una tremenda vergüenza y un tremendo terror deberían de tener aquellos que no siguen esas enseñanzas, aquellos que no han sido llamados y continúan enseñando falsas doctrinas, porque ellos no van a ser guardados, ellos van a ser dejados
en sus mismos deseos, como dice Romanos, Dios los va a abandonar a sus pasiones, a que sigan haciendo de las suyas, pero a nosotros, hermanos, los que hemos creído en nuestro Señor, nos va a guardar y nos va a salvar. Y esa es la esperanza que tenemos al final del libro de Judas. Como un punto final, ¿cómo podemos ver un pequeño atisbo del Evangelio? ¿Cómo podemos ver a Cristo? ¿O cómo podemos ver el Evangelio en la carta de Judas? Judas espera el día en que Jesús recompensará a sus seguidores. Contempla todo desde la perspectiva presente y dice que los creyentes son guardados por Jesús. Judas sabe que la vida eterna se basa en la misericordia del Señor. Sabe que estamos en peligro, sabe que algunos somos débiles, por eso tenemos que ver lo que dice el versículo 20 y 23 y llevarlo a la acción para que todos seamos guardados. Y de esto habla esta carta, hermanos. Es una carta muy, muy, muy sencilla, pero que contiene un gran mensaje acerca de los falsos maestros que, como dice, ya se infiltraron. No, empezaron en la época de Judas, entre el año 60-67 aproximadamente, y en nuestras fechas sigue habiendo estos falsos maestros, hermanos. Y esa es la tarea que el autor nos da ahora a nosotros. ¿Qué vamos a hacer con esas personas? Y bien, hermanos, con esto estaríamos finalizando ya por fin la introducción a toda la Biblia. No sé si algún hermano tenga alguna duda, pregunta, consulta o comentario que hacer. Aproveche que está el pastor. Yo nada más quiero todas estas situaciones que habla acerca de cómo contrarrestar a los falsos maestros, a partir del versículo 20. Yo noto aquí dentro del 20 al 23 que la parte fundamental de todo esto que nos exhorta Judas es la enseñanza y el aprendizaje de la palabra de Dios. Yo creo que si no es eso, hermano, yo creo que para mí eso es edificar nuestra fe, eso es poder conservarnos en el amor, poder convencer a los que dudan, poder presentar el Evangelio para salvarnos a otros y poder hasta, como dice ahí, aborrecer la ropa de los falsos maestros. Yo creo que sin la enseñanza, sin el estudio, esto sería muy difícil de hacer. En cuestión de conservarnos el amor, comprender y estudiar el amor de Dios, sobre la oración, sobre tantas cosas que nosotros debemos estar machacando en toda nuestra vida, yo creo, para poder hacerlo. Sí, yo también estoy de acuerdo que esos versículos 20 al 23 pues tienen que estar completamente fundamentados en su palabra. ¿Cómo vamos a edificarnos sobre la fe? Pues la palabra tiene muchos mensajes, historias, parábolas que nos van a ayudar a fortalecer nuestra fe. Cómo orar, cómo conservarnos en el amor. Tiene razón nuestro hermano, la palabra nos va a ayudar a llevar cada uno de estos puntos. ¿Algún otro comentario, hermanos? Y más que contender, porque a veces tomamos esto en serio en un sentido de estar esperando el momento para estar debatiendo, ¿no? Por ejemplo, con hermanos que están en algunas sectas o están siendo víctimas precisamente de esto que menciona Judas, ¿no? Y muchas veces nos falta principalmente esa base del amor y ver el ejemplo cuando Cristo lo hacía con los escribas, con los fariseos, con personas que cuestionaban, ¿no?, lo que hacía él con sus apóstoles. Y creo que a veces se nos va y estamos nada más esperando el momento para contender, realmente contender, pero sin buscar el que ellos sean rescatados, o sea, que ellos realmente sean guiados hacia la verdad y puedan salir de ese error, porque no dejan de ser importantes y amados por el Señor, ¿no? Entonces creo que es una parte fundamental el prepararse, pero no para sentirse que yo lo sé todo, sino con ese amor de realmente rescatar a estos hermanos en Cristo que el Señor ama y desea que estén en la verdad. Claro, y de hecho el título a la frase contener ardientemente en el original es una sola frase, es una sola palabra y no se refiere así como si estuviera un boxeador, un peleador así como esperando a ver contra quién me voy a echar un round, sino es más bien da la idea de esforzarse a hacer lo que acabamos de ver, ¿no? Lo que dice el versículo 20 al 23, es más un esfuerzo
por identificar a los falsos maestros y nosotros hacer lo nuestro, a más que estar buscando contra quién, a ver a quién le caigo, ¿no? Porque sí es verdad, hay hermanos que se dedican a estar pendiente al fixo, a ver qué comenta tal pastor, y a ella le está escribiendo, el pastor, usted está, ¿no? Y es un debate más que con una contienda, y es algo de nunca terminar. Pues no es la idea que está dando Judas, no es esa idea de estar esperando a ver quién se equivoca y quién está haciendo mal, ¿no? Y está como señalando los errores, sus falsas doctrinas. A eso no se refiere, sino la idea es más de, como se la dijo Pablo a Timoteo, ¿cuál es el pasaje? Ay, no sé por qué se me olvidó. Recuérdenme el pasaje cuando le dice que a Pablo a Timoteo que debe de esforzarse, de luchar. Tú pues, hijo mío, esfuérzate. Esfuérzate en la gracia, esa es la idea. Esforzarse, no tanto de pelear. La idea que está dando aquí es de tener un esfuerzo de nosotros de poder hacer estas cosas, más de estar peleando con otros hermanos. Me gustaría hacer un comentario, hermano, de la traducción del verso 4, porque precisamente hace unas semanas platicaba con una hermanita y con un grupo de hermanos sobre esta idea de que Dios ha predestinado a los inconversos o algunos a la perdición eterna. O sea que por dedazo Dios ya desde la eternidad los envía a la perdición. Y bueno, reflexionábamos un poquito sobre la elección, la predestinación, y creo que el texto 4 es una de las partes que se han utilizado para aprobar esta idea de que Dios predestinó a ciertas personas a la condena. Pero lo que quiero mencionar es que es una mala traducción de la Reina Valera, en la parte que dice los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. No es la traducción más correcta porque la palabra que ocupa el texto griego es prografos. Pro antes de grafos, escritos. O sea, la idea es que estos falsos profetas estaban plasmados en las escrituras antiguas, es decir, que los profetas, los escritos de Moisés, los escritos apostólicos como la segunda carta de Pedro, ya predecían en sus hojas la aparición de estas personas, pero no propiamente que Dios los haya predestinado a la condenación. Obviamente, esos escritos también predecían que se iban a perder por ser falsos profetas, ¿no? Solo era una observación para despejar un poquito esa duda. Sí, gracias, hermano. También fue es interesante, se me olvidó como hacer hincapié en eso, pero sí, tiene razón, porque también lo vimos al inicio, ¿no? Es parte de la mención que también segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, menciona, ¿no? Lo mismo que ya los profetas habían mencionado, que iba a haber, y pues ya Judas los está diciendo, ahí están. Sí, hermano. Pues bien, hermanos, con esto estaríamos finalizando. Perdón, hermano David. Sí, yo tengo una. ¿Cómo podemos responderle a una persona cuando nos pregunte por qué razón Judas citó a Enoch? Si lo que menciona Enoch no es algo que se encuentre propiamente en la Biblia, sino que es un libro apócrifo, un libro adicional. ¿Cómo podríamos responder? Ay, David, tenías que hacer esa pregunta. De hecho, no solamente es Enoch, es también la Asunción de Moisés. Son uno de los libros, los dos libros apócrifos, o dos de los pasajes que utiliza Judas. A ver, ¿quién me ayuda? Porque no me acuerdo de esto. Carlitos. Bueno, mi respuesta es la siguiente. No es la excepción Judas. El mismo Pablo usa referencias extra bíblicas para reforzar su enseñanza, como cuando cita a los poetas epicúreos diciendo linaje suyo somos. El mismo Jesús cita documentos que no aparecen en el canon, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
El Evangelio de Mateo también cita un texto que no aparece propiamente en la Biblia, es decir, el hecho de que Judas mencione los apocalípticos de la asunción de Moisés y el Apocalipsis de Enoch no los avala como documentos inspirados. El mismo Judas y la comunidad judeocristiana de la época estaban más que sabidos de que esos documentos no eran inspirados. Pero Judas los menciona por dos razones. La primera, porque son documentos que toda la gente ha leído. Básicamente son libros no inspirados que toda la gente conoce, como podríamos decir nosotros conocemos libros como el Quijote, otro libro muy famoso como podría ser en la primaria Periquillo Sarmiento, entre otras cosas, y son documentos populares en nuestra cultura. Entonces, la primera razón por la cual los menciona es porque toda la comunidad que escucha su mensaje conoce sus documentos. Y la segunda razón, y la más importante, es que aunque no son inspirados, al menos la cita que da de la asunción de Moisés y la cita que da de Enoch contienen una verdad. En el caso de la asunción de Moisés, la verdad que destaca Judas es que el arcángel Gabriel nunca maldijo a Satanás. Y la idea es cómo los falsos profetas se atreven si ni siquiera el arcángel lo hizo, ¿no? Y en la cuestión de Enoch, la verdad a destacar es que efectivamente, como lo dice Enoch, Cristo vendrá con sus millares de ángeles para hacer juicio. Entonces es simplemente reforzar su verdad, su enseñanza, con algunas declaraciones que no aparecen en el canon, pero sí en documentos populares, ¿no? Eso es lo que yo podría decir, ¿no? Gracias. Sí, específicamente iba a hacer comentar. Son como para el caso de Judas y Pedro son ilustraciones que ocupan para que se refuerce más la idea de lo que comúnmente se creía, y para su motivo de por qué escribe eso, refuerza la idea de que es así, no acerca de la condición de los falsos profetas, ¿no? Entonces es meramente eso, nunca está diciéndose que esta es palabra de Dios, porque los judíos tampoco lo conocieron, pero nunca lo entendieron como en la misma autoridad de revelación y de inspiración como en el Antiguo Testamento. Bien, ahora sí ya, no hay más consultas, dudas. Pues bien, hermanos, pues con esto finalizamos ya todos los libros de la Biblia. Pues bien, hermanos, pues estamos despedidos, nos estamos viendo ya ahora sí el próximo año, el jueves. Dios les bendiga, hermanos.